Vuelve Francis Fukuyama, uno de los politólogos quizás más célebres, ¿no?, de la historia y, por tanto, uno de los autores que más ha marcado el análisis político de las últimas décadas. Lo hace con un libro titulado Identidad. Y hoy contamos en Periodista Digital con el encargado de traducir esta obra que se ha editado en España bajo el sello de Deusto. Él es Antonio García Maldonado, que además es consultor y analista político, y le damos las buenas tardes. Antonio, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, bien hallado. La tesis de Fukuyama es que en este libro la política de resentimiento ha surgido como fruto de una necesidad de reconocimiento que, bueno, las democracias liberales parecen haber minusvalorado. En raíz del contexto ahora mismo internacional y nacional de la actualidad, ¿estás tú de acuerdo y crees que por ahí van los tiros? Yo creo que el diagnóstico es bueno, el diagnóstico de que quizás por un proceso de globalización y de cambio científico-técnico muy rápido, pues esta velocidad de los cambios ha hecho que mucha gente se sienta desarraigada, desprotegida, que no encuentre el horizonte moral que siempre tuvo a la hora de pensar que el futuro iba a ser mejor que el pasado, que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros, etc. Digamos que se rompe la linealidad del progreso, del tiempo, como aliado del ser humano. ¿Qué ocurre? Que en el momento que eso se une a una crisis económica tan fuerte como la que vivimos, es cuando estallan todas las costuras. Y entonces el ser humano, digamos, viene a decir Fukuyama, siente que la tercera parte de su alma, que era el timos que hablaban los griegos, que hablaba Platón, que era la que pedía reconocimiento, pues anhela volver a un pasado en el que uno siente que contaba más que en un horizonte global en el que las fuerzas del mercado, de la tecnología y demás nos hacen prácticamente insignificantes. Y de aquí deriva una política que él llama de resentimiento, que viene a ser una política de demanda, de reconocimiento y de identidad. La novedad es que esa demanda de identidad de la que tú me hablas parece ser que, siguiendo esta misma tesis que encontramos en el libro de identidad, ha pesado más en cataclismos recientes, como hemos visto, como el Brexit o el desafío catalán, o incluso la irrupción de Trump, también, que los aspectos económicos y políticos, que parecía ser lo que motivaban ante los cambios. Así es. Lo que hemos descubierto también con la crisis es que el aspecto emocional, lo identitario, lo no racional, lo no utilitarista, pesa mucho más a la hora de nuestro comportamiento como ciudadanos de lo que pensábamos. Esto además lo está demostrando la neurociencia, no solo que Fukuyama hable de Platón y que Platón tuviera razón per se. La ciencia, la neurociencia lo descubre. Hacemos pensamientos que confirman nuestros sesgos. No pensamos, reflexionamos y tomamos una decisión, sino que la reflexión está orientada a confirmar retrospectivamente nuestros prejuicios. Eso lo hemos descubierto. Esto ha funcionado así en el Brexit. Brexit era una demanda de reconocimiento apelando a un pasado imperial, fruto de la nostalgia. El procés tiene mucho también de lo mismo, aunque hay especificidades coyunturales respecto a España que podríamos comentar. Pero sí son movimientos identitarios basados en una crisis del presente y del futuro en el que se busca el refugio del pasado. Claro que sí. La pregunta clave, y tú mismo te la hacías en una tribuna que te vi que publicabas recientemente en El Mundo, es si Fukuyama se refuta a sí mismo en este libro. Es curioso porque Fukuyama, que ha sido uno de los autores más citados, sobre todo desde que se hizo conocido con El fin de la historia, parece ser que también en ocasiones, como le ha sucedido a muchos politólogos y autores, la interpretación no ha sido la correcta, porque en El fin de la historia surgieron muchas críticas. Luego, si quieres entrarnos un poco más en materia, en este caso, claro, él afirmó en aquel artículo, que luego acabó siendo un libro, que bueno, la democracia liberal era el modelo triunfante tras la Guerra Fría y que ya no había vuelta atrás, pero en este libro precisamente se habla de la crisis de la democracia liberal. Claro, yo digo en esa tribuna que Fukuyama, más que hacerse una enmienda a la totalidad, se matiza y explica mejor. Lo que pasa es que es verdad que su tesis tiene algo de refutación mayor de su tesis del fin de la historia de lo que él admite aquí. No obstante, él es bastante sincero en eso. Él lo que decía cuando termina la Guerra Fría, en su famoso libro Al final de la Guerra Fría, es que la historia como un movimiento con sentido y teleológico, como planeaba Hegel, pues sí ha conseguido su fin de la historia en el sentido de su objetivo. Su objetivo es la democracia liberal. Aquí puede haber vaivenes, pueden pasar cosas, no significa que ya no ocurra nada, sino que el fin último de la historia ya es conocido, es la democracia liberal.
Él lo mismo lo cuenta en el libro, que cada vez que en esos años ocurría cualquier cosa, ya fuera una crisis en Perú, una inundación en Mozambique o lo que fuera, le decían, pero bueno, te equivocaste, han seguido pasando cosas. Entonces él a lo largo de estos años, de esta década y media, se ha ido explicando mejor y en otras obras. Y en esta, digamos, de alguna manera ya plantea una tesis mucho más completa. Pero él no reniega. Él sigue pensando que el fin de la historia, el objetivo de la historia, el máximo culmen de la historia como idea de progreso es la democracia liberal, y lo que ocurre es que ahora ese fin de la historia, más que estar negado, está en peligro. Pero sigue manteniendo esa idea de fondo. Y tú, Antonio, como traductor de su obra, ¿en qué parte podrías decir que no estás del todo de acuerdo con Fukuyama? No sé si te han hecho esta pregunta ya. Pues no mucho, no lo creas, y bien que me habría gustado que me lo hicieran, o sea que te lo agradezco, porque Fukuyama yo creo que hace porque el traductor no tiene por qué estar al 100% de acuerdo con lo que traduce. Estoy bastante de acuerdo en su análisis, en su diagnóstico, pero de la realidad, pero creo que no estoy tan de acuerdo en la parte de las causas de fondo, del por qué. O sea, él hace un buen retrato de lo que ocurre, pero yo creo que no identifica tan bien por qué hemos llegado hasta aquí. Y tampoco en respecto a las soluciones. Yo creo, por ejemplo, que Fukuyama y otros autores como Mark Lilla lo que hacen es cargar demasiado las tintas sobre todo lo que tiene que ver con cosmovisiones culturales, con grandes movimientos conceptuales, de fondo, ideas, y dejan más de lado la parte material. ¿Por qué hay una reivindicación de la identidad? Porque el presente se ha hundido. ¿Por qué se hunde el presente? Porque las condiciones materiales de salario, desigualdad, expectativas económicas se han deteriorado mucho. No en balde esto ocurre con la crisis económica, ¿no? Esto estalla con la crisis económica. Entonces, yo sí creo que Fukuyama pone más énfasis que Mark Lilla, ¿no? Pero tampoco es suficiente a la hora de decir esto ocurre porque lo que falla es el sistema, pero no el sistema a un nivel weberiano, sino a un nivel material de los salarios. No ha subido, o sea, el salario real está estancado desde los años 70. Hay una crisis de expectativas materiales, se ha vendido resignación al ciudadano respecto a la globalización, y al mismo tiempo hemos visto cómo la élite iba enriqueciéndose, acumulando riqueza, etc. Entonces se ha llegado a un punto de insostenibilidad material, que es lo que hace que es una condición de posibilidad de que todo este movimiento identitario estalle. Por ejemplo, Cataluña, antes de la crisis económica, los independentistas eran un 12%. Ocurre la crisis económica, hay una utilización, una explotación política de esa crisis y se va al 40 y algo. Pero la crisis es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que esta polarización, esta crisis de la democracia, tiene mucho que ver con que necesitamos un sistema económico que redistribuya más, mejor, que no tolere determinados niveles de desigualdad y demás. Hay que tener en cuenta que hoy en día uno puede estar en su empresa, le están diciendo que no pueden pagarle más, que los salarios son tal, que no le pueden hacer un contrato indefinido por cualquier razón, pero está viendo cómo esa élite ejecutiva global sigue ganando más, además con unas puertas giratorias entre sí muy evidentes, con lo cual hay una crisis de expectativas, hay una disociación de expectativas entre unos y otros, y esta crisis esta desigualdad de oportunidades y desigualdad de expectativas y desigualdad de renta, yo creo que es lo que está detrás de la eclosión de la política de la identidad del resentimiento. A falta de un mes para las elecciones europeas, que se celebrarán el 26 de mayo, parece que el proyecto europeo, siguiendo estas mismas tesis, está más en cuestión que nunca, lo estamos viendo en los últimos tiempos. ¿Crees que son aplicables estas mismas tesis de Fukuyama al proceso de cuestionamiento de la Unión? Sin duda. De hecho, yo creo que es donde mejor se ven, mejor que en Estados Unidos y mejor que en países concretos como Reino Unido o Polonia. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea? La Unión Europea ha gestionado la crisis con la famosa política de la austeridad, con un mensaje muy centrado en no tenemos alternativa, hay que recortar, pidiendo sacrificios, etc. Esto lo han aprovechado políticos locales para decir tenemos que volver a épocas previas donde no habíamos cedido la soberanía, donde teníamos poder sobre la moneda, sobre la frontera, porque es Europa la causa de este declive, ¿no?
En el libro él describe que el gran problema de los defensores de la Unión Europea es que no han conseguido crear un fuerte sentido de identidad paneuropea que sustituya a las identidades de sus Estados miembros. Exacto. El fallo es doble en ese sentido, porque no crean unas condiciones, digamos, materiales, o no defienden las condiciones materiales de prosperidad, que era el Pacto Europeo. Es decir, España durante la transición, la gente asociaba a Europa con prosperidad. Sin embargo, nuestra generación asocia a Europa con austeridad. Esto, por un lado, generas esa desafección con Europa sin que Europa haya creado todavía un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de comunidad y de arraigo que compense esas carencias materiales. Por ejemplo, la crisis en España fue muy fuerte, pero al final, si hay un sentimiento de pertenencia y de comunidad, tú, porque haya una crisis, no te vas a dejar de sentir español, es algo que lo das por supuesto, ¿no? Esto en Europa todavía no se ha creado, esta Europa de los símbolos y de la emoción identitaria. Yo lo que pasa es que tengo mis dudas de que eso sea posible. Yo creo que en Europa las culturas nacionales y las identidades nacionales son muy fuertes. No en balde Europa es la región donde nace el nacionalismo, es un problema que tenemos. Entonces yo creo que no estoy tan seguro de que vaya a funcionar eso de insistir en una Europa, digamos, que a nivel simbólico sea como un Estado más. Tengo mis dudas. Creo que la vía de Europa debe ser más a la hora de asegurar conceptos de ciudadanía muy avanzados, de derechos, de libertades y demás, más que de símbolos. De hecho, eso puede ser la salida al proyecto común. Lo que ocurre es que Fukuyama se queja, es crítico con el funcionamiento democrático de la Unión Europea. Claro, él dice que el Parlamento, que es lo que elegimos los ciudadanos por elección directa, lo que vamos a votar el próximo 26 de mayo, pues tiene unos poderes limitados. Y claro, la Comisión, que es el organismo más importante de la Unión Europea, pues no deja de ser un organismo tecnocrático no electo. Sí, es cierto. Lo que pasa pasaría por ahí por una reforma de los organismos para sentir a lo mejor más, bueno, lo que tú decías antes en la anterior pregunta, sentirnos más representados. Mucha gente critica a Europa porque dices impotente ante los grandes problemas, pero a la vez no consiente dar a Europa los poderes con los que podría dejar de ser un actor inútil o ineficaz. Cometemos un error que yo creo que aquí Fukuyama lo comete también, que es juzgar a la Unión Europea como si fuera un Estado. Y no lo es un un objeto político no identificado, como la llama. En construcción, ¿no? Exacto, es construcción, improvisación. Evidentemente el camino está trazado, esa es pero ocurre que no podemos juzgar algo que sí hacemos, por ejemplo, el poder de la política exterior europea como si comparáramos con China o Estados Unidos, porque la Unión Europea todavía no es un Estado. Tiene que poner de acuerdo a 28 Estados, ahora 27 cuando se vaya a Reino Unido. Sí se va, con lo cual hay que ser un poco indulgentes con la Unión Europea. Al fin y al cabo, hace 75 años estábamos matándonos unos a otros. Sí, y al final, no ha pasado tanto tiempo. Exacto, no ha pasado tanto tiempo en términos históricos y la Unión Europea sigue siendo, pese a todo, un proyecto de éxito. Uh-huh. No quería terminar esta entrevista sin mencionar también, bueno, uno de los problemas u otra de las amenazas que salen reflejadas en el libro y que a la hora de abordar la actualidad internacional es imposible dejar de lado, que es al fin y al cabo el islamismo radical, el problema del yihadismo en cuanto a su versión terrorista, centrado sobre todo en Europa, los atentados que hemos vivido en suelo europeo en los últimos años. Al fin y al cabo se da la circunstancia de que muchos de los autores de esos atentados son europeos que antes de sentirse pues o franceses, belgas, españoles o de otro cualquier lado, se han sentido, sobre todo, pese a ser nacidos ya en estas naciones, bueno, atraídos, ¿no?, por un islamismo que puede ser la causa de su identidad, pero sobre todo no es la consecuencia del proceso de unidad europea. Claro, aquí lo que ocurre es que ha habido un proceso de radicalización en las segundas y terceras generaciones. La primera generación que llega suele estar más centrada en salir adelante en aspectos materiales, tiene una cultura de origen que ha dejado atrás una identidad de origen, pero que lleva allí donde va y no tiene necesidad de reconocimiento identitario tan inmediato. Pero cuando nacen sus hijos y sus nietos y se crían en los colegios con el resto de europeos, sí hay una necesidad de sentirse reconocido, cuando no igual. Esto no ocurre porque las identidades siguen siendo muy fuertes, porque las políticas de integración no han funcionado y de alguna manera porque, esto es la sensación que yo tengo, la creencia que yo tengo, porque se confió en que el proceso económico, el progreso económico iría diluyendo eso por sí mismo. Sin embargo, lo que se ha descubierto es que
las identidades son mucho más fuertes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando estalla la crisis y existe esa sed de identidad tan fuerte por parte de todos, estas segunda y tercera generaciones muchas veces lo han ido a buscar a el origen absoluto de las ideas más radicales de sus padres, de sus culturas de origen, ¿no? Pero sí, al final es un problema de desarraigo, es un problema que se provoca porque no estamos sabiendo integrar, canalizar ni nuestras identidades, ni nuestra demanda de reconocimiento, ni de las de los que han llegado más recientemente, ¿no? Pues para terminar y a modo de resumen, Antonio, según tu punto de vista, ¿por qué crees que Fukuyama es tan importante? Sobre todo, ¿por qué animarías a acercarte a su figura? Aún, como hemos visto en esta entrevista, teniendo alguna discrepancia con él, que también es muy sana la discrepancia. Pues yo creo que Fukuyama, lo que más me atrae de él es que es un pensador valiente. Es un pensador de ideas fuertes. Corremos mucho el riesgo los analistas, y yo me incluyo, de hacer diagnósticos y análisis muy asépticos. Nos da miedo pillarnos los dedos, y Fukuyama, sin embargo, es valiente y es honesto cuando dice: primero el fin de la historia, yo creo esto, creo que hemos llegado a un final. Se puede decir que ahí se tiró a la piscina. No sabía si había agua abajo o no, pero se tiró. Pero fue valiente, otros quizás lo pensaran y no. Y aquí ha vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Es un tipo de politólogo o de pensador político que ahora se da menos. Antes teníamos a Samuel Huntington, sí. Personas como un poco con valentía suficiente para arriesgarse y equivocarse. En este sentido, Fukuyama, aparte de ser un hombre extraordinariamente culto, didáctico y fácil de leer, es un pensador con un conocimiento de la historia muy amplio, de la historia clásica, de la historia del pensamiento político moderno, contemporáneo, de la filosofía política. Te da una panorámica muy interesante, más allá de que estés de acuerdo o no. Lo cierto es que enriquece el pensamiento. Pues con estas palabras despedimos la entrevista con Antonio García Maldonado. Recomendamos este libro, Identidad, de Francis Fukuyama, que, como bien dice nuestro invitado de hoy, hay que acercarse a él, aunque solo sea para discrepar, porque eso también enriquece a la lectura. Muchas gracias, Antonio, por estar por Periodista Digital. Gracias. Y esperamos verte pronto. Un placer, gracias.